Hola, es un gusto poder conectarme de nuevo contigo ahí en donde tú estás. Espero que estés teniendo un día maravilloso y que juntos podamos aprender lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. En este mes de agosto hemos estado hablando de un tema bastante especial, ¿no? Y le hemos llamado transiciones, y sé que todos en algún momento en la vida pasamos por un momento de transición. Me refiero a esos momentos de cambios, ¿no? Cambios significativos, ya sea que nos movemos de un lugar a otro, de un país a otro, de una ciudad a otra, o quizás son cambios que tienen que ver con nosotros, ¿no? Con nuestra personalidad, con lo que hacemos, con lo que desarrollamos, con lo que creemos, o lo que pensamos en algún momento, ¿no? Nuestra manera de ser. Y ese periodo de cambio, ese proceso en el cual quizá Dios está haciendo algo en nuestra vida, es lo que yo me refiero el día de hoy, ¿no? Esas transiciones. Y quizá tú estás pasando un momento de transición el día de hoy, y déjame decirte que yo sé, Dios desea hablar a tu corazón el día de hoy en relación a los cambios, en relación a las transiciones, y solo por definir y tener claro la transición a qué me refiero, ¿no? La definición de transición dice es acción o efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Es el pasar de ser o estar de un lugar a otro distinto. Entonces esos cambios en la vida, y que muchas veces para hacer un cambio, o cuando Dios nos llama a hacer un cambio, muchas veces puede ser un periodo de tiempo corto, quizás algún tipo de transición en nuestra vida a veces, o un cambio. Quizá no nos toma mucho tiempo en adaptarnos a ese cambio, pero también hay muchas veces en los cuales esos cambios o esas transiciones pues sí toman un periodo de tiempo un poco más largo. Y muchas veces las transiciones también pueden ser o pueden suceder, especialmente cuando Dios nos llama a dar un paso en fe a un cambio que Él desea hacer en nuestra vida. No sé si te ha pasado, pero no te da todas las instrucciones. No te dice detalle a detalle cuáles van a ser los pasos o qué es lo que está del otro lado al tú dar ese paso. Simplemente sabes que Él te está llamando, y va a ser un periodo de cambio en tu vida, va a ser una transición, porque quizá te está llamando a dejar un lugar y a irte a otro lugar, o te está llamando a dejar un estilo de vida a otro, o hacer un cambio específicamente en tu vida, ¿no? A dejar algo que tú sabes quizá te afecta, y vas a pasar un periodo de transición, un periodo de cambio, y muchas veces es incierto, muchas veces no tenemos toda la información, no tenemos todos los detalles, no tenemos toda la claridad que quisiéramos tener, mas sin embargo, Dios nos reta a que demos ese paso. Y yo no sé si tú has pasado un momento así en tu vida antes, y sé que es difícil, ¿no? El dar ese paso, porque en tu mente vienen este montón de dudas. ¿Será que realmente estoy haciendo lo que Dios desea que haga, o que dé este paso en mi vida? O sea, ¿cómo puedo estar seguro de esto, ¿no? En este periodo de cambio, en esta transición, especialmente cuando no tenemos todos los detalles, cuando no tenemos toda la información. ¿Cómo puedo estar seguro que Dios realmente me está llamando a dar ese paso, a hacer este cambio en mi vida, si no tengo todos los detalles? Y sabes, quisiéramos que Dios realmente cambiara eso, ¿no? No que cambie Él, pero que cambiara eso en el hecho que nos dejara saber, que pudiéramos tener todo el panorama, que pudiéramos tener todos los detalles, que pudiéramos tener todo lo que de alguna manera nos da esa seguridad para dar esos pasos. Pero sabes, si Él hiciera eso, realmente no existiría la fe, ¿no? No tendríamos hasta cierto punto necesidad de la fe en Él, de poder creer en lo que Él nos llama a hacer, aunque no vemos, aunque no se vea la situación clara, aunque no tengamos los detalles. Y sabes, hemos venido viendo hombres y mujeres en la Biblia que Dios llamó a hacer un cambio en su vida, los pasó por un momento de transición. Y yo sé que Dios va a hablar a tu corazón hoy, y hoy vamos a terminar esta serie que estoy hablando en relación a transiciones, y vamos a terminar con la vida de Abraham. Abraham realmente fue un hombre que Dios llamó a dejar su tierra, a dejar a su familia, e irse a un lugar desconocido, irse a un lugar que no conoces, que no te dijo cuál, no te dio dirección, no le dijo a dónde, simplemente le dijo que se fuera de ahí. Y realmente yo creo que si tú sabes que Dios te está llamando
o Dios te está llamando en este momento, o ya te llamó a hacer un cambio, a hacer algo en tu vida, tú sabes lo difícil que es dar ese paso, especialmente cuando no tienes seguridad ni detalles de muchas cosas, ni claridad de algunas cosas, ¿no? Más sin embargo, Dios nos llama a ese periodo de cambio, a ese proceso de transición en el cual pues Él en ese proceso va a mostrarnos, va a darnos claridad, como lo hizo con Abraham, porque aunque Abraham no sabía, Dios lo llamó y él tuvo que dar ese paso, y en ese proceso Dios realmente le dio esa claridad, le mostró realmente a qué era que lo estaba llamando a hacer, mas sin embargo en ese momento solo le dijo que dejara su tierra, que dejara su familia a un lugar desconocido. Y de nuevo, si tú escuchas algo similar de Dios, estás oyendo algo similar de Dios, ¿cómo es que estás seguro que ese es Dios? ¿Cómo Abraham estuvo seguro que esa era la voz de Dios hablando a su corazón? ¿No? Yo creo que eso es muy difícil, y quiero que podamos basar nuestra enseñanza el día de hoy con este pensamiento lema. Y lo voy a leer. Dice lo siguiente: cuando Dios llama y empezamos un periodo de transición, debemos ir y obedecer, aun cuando no tenemos todos los detalles. Porque yo sé que todos quisiéramos esa completa claridad, quisiéramos todos los detalles de la situación, pero si esperamos a que eso suceda, estoy 100% seguro que ya va a ser demasiado tarde a lo que Dios quería hacer en tu vida. Cuando Él nos llama, lo que debemos hacer es obedecer, y en ese periodo de transición obedezcamos su dirección, aun cuando no tengamos los detalles. Debemos de ser obedientes y seguirlo, no importando realmente si sabemos todo, si tenemos todos los detalles, si es algo incierto, si es desconocido. Y vamos a ver cómo fue que Abraham lo hizo, y vamos a poder tomar unos puntos claves en nuestra vida hoy. Así que quiero que vayamos al pasaje de Génesis, el capítulo 12, y vamos a leer versículos 1 al 9. Porque ahí fue donde Abraham empezó este periodo de transición en su vida. Fue cuando Dios lo llamó y él empezó a hacer estos cambios en su vida. Y dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para todos. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales, y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento, junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tus descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después, dice, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y oró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hacia Negev. Y me voy a detener ahí, en el versículo 9, porque aquí vemos que Dios realmente llama a Abraham a dejar su tierra. A eso fue que lo llamó. ¿A qué lo llamó? Lo llamó a dejar su patria, a sus parientes, a su familia, y que iba a ir a un lugar que le iba a mostrar. No le dijo cuál era, ¿no? Yo sé que muchos, cuando pensamos en viajar a ir a un lugar, queremos saber a dónde vamos para saber qué debemos llevar, para primero saber si me va a gustar, ¿no? Si me gusta, a dónde me estás llevando o no. ¿Cómo ir preparado? ¿Es ropa de playa? ¿Es de invierno? ¿Es con abrigos? Yo sé que es necesario tener esa información, mas sin embargo vemos que fue bastante difícil el obedecer el mandato que Dios le dio a Abraham a dejar su patria e ir a la tierra que él le iba a mostrar. Y ahí empieza realmente un periodo de transición en la vida de Abraham. Un periodo de transición porque, de nuevo, si recuerda, la transición es dejar un lugar o una acción, ¿no? O algo que significa que tú eres, a otro distinto. Aquí estaba Abraham a punto de dejar un lugar que él conocía,
no dejar a su familia, dejar a sus amigos, dejar esas costumbres, eso que él conocía por un lugar desconocido, no reemplazarlo, eso que él conocía y que le daba seguridad a un futuro incierto. Y yo sé que para nosotros muchas veces eso es difícil, ¿no? El ir a un lugar incierto, preferimos esa comodidad conocida, ¿no? Eso cómodo que ya conocemos y que sabemos. Pero yo sé que Dios está llamándonos de alguna manera a dejar eso, esa comodidad, a dejar eso conocido. Y nos está invitando a ser parte de algo mucho mayor. Nos está invitando a ser parte de algo mucho mejor, de ese plan perfecto que Él tiene. Y quizá por eso mismo es que estamos pasando o que tú estás pasando este momento de transición en tu vida. Quiero que lo veas como una invitación de parte de Dios a algo que Él tiene especial para ti. Y puede ser algo que empieza tan sencillo como simplemente quizás dejar el trabajo conocido por algo nuevo que Él tiene para ti, o dejar esa casa cómoda que tú ya sabes y tienes por mucho tiempo y quizá te está diciendo a hacer algo, ¿no? A venderla, a moverte a otro lugar. No sé exactamente qué sea, pero Dios puede que te esté llamando a empezar a esa transición vendiendo tu casa, ¿no? O quizás sea dejando familia, amigos, un estilo de vida que tú tienes, dejar la comodidad de tu sala, del sofá, y que hagas algo más por Él, ¿no? Quizá empezar un ministerio. No sé exactamente cómo es que Dios realmente te esté retando a dejar esa comodidad, eso que conoces y te sientes cómodo a un futuro incierto, pero que es una invitación a un plan maravilloso que Él tiene para nosotros. Entonces vemos que Abraham seguro no era diferente a nosotros. Él tuvo que tener ese temor en su mente en algún momento, tener dudas, incertidumbres. ¿Será realmente que Dios me está llamando a hacer eso? Y ahí no dice que él haya pensado por un tiempo o cuánto tiempo le tomó a él dar ese paso y tomar esa decisión, mas sin embargo vemos que él simplemente lo hizo, ¿no? Y vemos que la historia de Abraham en la Biblia es bastante clave. ¿Te imaginas qué hubiese pasado si Abraham no hubiera obedecido ese mandato de Dios? ¿Cómo hubiese cambiado la historia, no solo de la Biblia, pero nuestra historia el día de hoy? O sea, la vida de Abraham es bastante clave e impactante, porque si estudiamos cuando Jesús nació y el linaje del cual Jesús nació, ¿no? Todos sus parientes y su descendencia y su abuelo y su tatarabuelo, vemos que todo eso va ligado hasta la vida de Abraham, a ese hombre que decidió dar ese paso de fe y aunque no conocía ni sabía todas las cosas. Y vemos que Dios hizo de Abraham un hombre grande, una gran nación, levantó todo un pueblo, ¿no? El pueblo de Israel que todavía hoy existe, en base a ese paso de obediencia. Y vemos que él realmente busca una relación mucho más personal con cada uno de nosotros. Y cuando hacían referencia de este Dios maravilloso, ¿no? En el Antiguo Testamento y aún a la fecha, siempre a veces mencionan el hecho que era este Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Vemos que va y empieza con Abraham, ¿no? Es el Dios de Abraham. Abraham realmente su obediencia impactó al mundo entero, ¿no? Y nosotros no sabemos hoy, quizás podemos pensar que es algo tan insignificativo, pero Dios te está invitando a través de una transición en tu vida a dejar quizás un lugar a algo mucho más grande que tú, mucho más allá de tu vida, y que es el plan maravilloso de Dios. Y si leemos de nuevo ese versículo 1, dice: el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y tu familia, la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y claramente vemos que Él le dice: deja tu patria. Y yo sé que eso, para empezar, es difícil, ¿no? Dejar el lugar que tú conoces, donde creciste, el lugar que te sientes bien. Y quizá te ilusiona ir a un lugar, pero voy a ir a tal lugar, ¿no? Me voy a ir de este lugar a otro lugar. Y quizás ves algunas cosas positivas del otro lugar porque ya lo conoces, pero cuando te llama a un lugar incierto, a un lugar que no conoces, yo creo que es mucho más difícil aún, ¿no? Pero yo creo que podemos tomar esta historia y es de Abraham y lo que él hizo, ¿no? Y cómo él respondió, cómo estar seguros. ¿Cómo fue que él pudo estar seguro que Dios le estaba llamando a hacer eso, ¿no? Y empezar un periodo de transición en su vida? Y yo no sé qué es eso quizás difícil o que Dios te está retando a dar ese paso, ¿no? En tu vida hoy, que va a empezar un periodo de cambio, un periodo de transición, y qué tan diferente es a lo que Abraham tuvo que hacer.
¿no? Quizás a veces pensamos, es que lo mío sí es difícil, ¿no? Lo mío sí me va a costar, o lo mío es muy duro. Y no dudo que sea ese el caso, pero creo que todos en un momento pasamos muchas situaciones similares y Abraham no fue tan diferente a nosotros. Seguimos leyendo nuevamente el versículo 2. Dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Y bueno, aquí vemos una bendición de parte de Dios y una promesa a Él, ¿no? Y entonces quizás tú puedes pensar, bueno, con una promesa así, ¿no? Con esa bendición que Dios está dándole y le está prometiendo a Abraham, así yo doy el paso igual, ¿no? Así cualquiera lo hace. Pero realmente, si notas, no era tan fácil para Abraham dar ese paso. Le está hablando que iba a bendecir y que le iba a bendecir a su generación, ¿no? Que lo haría famoso, que iba a ser una gran nación. Para ser una gran nación significa que iba a tener muchos hijos y que iba a tener mucha descendencia, pero Abraham no tenía hijos. Sara era estéril, no podía tener hijos. Entonces no era tan fácil como tú piensas, ¿no? Él no podía tener hijos, que iba a ser una gran nación, que de alguna manera le estaba retando a creer que eso iba a suceder, ¿no? Aunque en su vida no reflejaba eso, aunque en su vida él no veía esa posibilidad. Y todas esas bendiciones que le estaba prometiendo no iba a ser solamente algo que afectaría su vida, sino que iba a impactar la vida de muchas personas más, incluyendo su propia descendencia. Entonces vemos que nosotros hoy también Dios desea darnos de sus bendiciones y podemos estar seguros que Dios sí va a cumplir su promesa. Cuando Dios nos da una promesa y vemos promesas como estas de bendición, cuando nosotros obedecemos, sabemos que Dios va a cumplir su promesa. Y realmente yo sé que nosotros podemos confiar en eso. Entonces lo único que debemos hacer es eso, es obedecer y creer en su palabra y dar ese paso que nos está llamando a hacer. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham cuando Dios le llamó a dejar eso y le prometió eso? Veamos el versículo 4 nuevamente, porque sé que lo leímos, pero estamos repasando más detalladamente. Versículo 4. Entonces Abraham partió como el Señor lo había ordenado. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales, y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Entonces vemos que Abraham se fue, ¿no? Él tuvo fe, él obedeció a lo que Dios le estaba diciendo y empezó un periodo de transición, aunque él sabía que iba a ser difícil. O sea, el empezar a caminar, quizás él no sé cómo decidió empezar a caminar en dirección a Canaán, pero Dios no le dijo que fuera a Canaán, nada más le dijo, vete de la tierra que yo te mostraré. Entonces vemos que él empezó un periodo de transición, un cambio en su vida a uno desconocido y empezó a dar esos pasos, ¿no? Empezó a dar esos pasos de fe. Y en algún momento quiero que pienses cómo ha sido de bendición al mundo de nuevo la obediencia de Abraham, ¿no? Ese paso de fe que él hizo, realmente sé que es de bendición en nuestras vidas. Y si tú te pones a pensar y analizas tu vida, quizás en algún momento tú has dado un paso de fe en obediencia a lo que Dios quizás desea hacer en tu vida y te has puesto a pensar cómo ha sido eso de bendición en la vida de otras personas, ¿no? Quizás te llamó a dejar una ciudad a otra y al tú llegar a ese lugar fuiste de bendición en la vida de alguien o a empezar algo, ¿no? Un negocio, un trabajo, un ministerio nuevo que Dios te llama y después de un periodo de tiempo tú ves cómo ese paso de obediencia tuyo fue de bendición en la vida de otras personas, ¿sabes? O sea, siempre Dios va a hacer algo a través de nosotros que es para glorificar su nombre, pero que es también para impactar la vida de muchas personas. Entonces vemos que Abraham simplemente obedeció y las bendiciones llegaron como consecuencia de su obediencia. Esas bendiciones que Dios promete y que le prometió a Abraham, se las dio debido a su paso de obediencia. Entonces nosotros podemos hacer el mismo proceso en nuestra vida hoy. Simplemente debemos obedecer y esas bendiciones de parte de Dios serán la consecuencia a nuestra obediencia al llamado que Él está haciendo. Pero sabes, yo no debo de pasar este detallito. Eso obviamente requiere fe. Y en el caso de Sara como su esposa, yo creo que fue aún mucho mayor su fe.
porque ella tuvo que creer que Dios le habló a Abraham. Sara no oyó la voz de Dios directamente. Entonces tuvo que creerle a Abraham que Dios le había hablado a Abraham, que debía dejar su comodidad en la casa, sus cosas e irse a un lugar desconocido. Yo sé que las mujeres entienden mucho más lo que eso significa, ¿no? El tener que creer que tu esposo oyó de Dios algo y dejar lo que está haciendo, dejarlo e ir tras lo que Dios dijo en obediencia. Dice que eso requiere una fe aún mucho más grande. Pero sigamos leyendo, veamos qué sucede. El versículo 6 dice: cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo, los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Entonces vemos que en ese momento Abraham estaba llegando a ese lugar que Dios le estaba prometiendo que sería suyo, que sería para su descendencia. Y eso es importante notarlo. Era para su descendencia, significaba que iba a pasar un tiempo antes que fuera de él. Se lo había prometido a él, a su descendencia. Podrías decir: wow, este lugar es maravilloso, es para mi descendencia, pero no tengo hijos. ¿Y eso cuándo va a suceder? Significaba que habría un tiempo de espera antes que esa promesa llegara. Y yo sé que el tener que esperar no nos gusta. Yo lo digo porque a mí tampoco me gusta. El tener que esperar en Dios y la respuesta de Dios y la promesa de Dios, muchas veces la dirección de Dios, lo que Él dice en nuestras vidas, es difícil esperar, mas sin embargo vemos que a Abraham le tocó esperar. Y no solo eso, los cananeos habitaban esa región, o sea, había gente que vivía ahí, que estaban poseyendo esa tierra. Entonces significaba que iba a pasar un momento de adversidad, de lucha, de pelea, de conquista para sacar a esa gente de ahí. O sea, no iba a ser algo tan fácil el poder tomar posesión de ese lugar. Mas sin embargo, eso no hizo que Abraham dejara de creer en lo que Dios le estaba llamando a hacer. Entonces, muchas veces nosotros, cuando enfrentamos adversidades o cuando enfrentamos problemas, especialmente cuando Dios nos llama a hacer algo, ¿no? Ya empieza un periodo de transición en nuestra vida y de cambio. Y quizás las cosas empeoran o empezamos a tener más problemas o dificultad por algo. Muchas veces nuestra actitud es de renegar. Pero Señor, ¿por qué? Si yo estaba más cómodo allá, si estaba todo bien, ¿por qué me estás llamando? ¿Por qué me estás pasando por este periodo de cambio? ¿Por qué estoy en esta transición? Si es más problemática. Pero ¿cuál fue la respuesta de Abraham? Porque le prometió la tierra que estaba ahí para su descendencia. Significaba que tenía que esperar. ¿Pero por qué tengo que esperar? No lo hizo, pero tenía que esperar. Y estaba poseída. Significaba que iba a haber un proceso de adversidad y de lucha para que eso llegara a ser suyo. Entonces, ¿cómo respondió Abraham? Porque nosotros hubiéramos renegado. Pero ¿cómo lo hizo él? Y vemos que él dice que Abraham edificó allí un altar y se lo dedicó al Señor. Vemos que él alabó el nombre de Dios. Él alabó y exaltó a Dios, aún en medio de esa transición incierta, en medio de ese momento en el cual él sabía iba a tener que esperar una descendencia para sus hijos sin tener hijos, hablándole que iba a ser suya una tierra que estaba habitada y que de alguna manera iba a tener que sacar a la gente, iba a haber una lucha, y que mientras tanto estaba de un lugar a otro. Aún así, Abraham glorificó el nombre de Dios. Y en el versículo 8 y 9, para terminar, dice: después Abraham viajó hacia el sur, estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Belén al occidente y ahí al oriente. Ahí edificó otro altar y lo dedicó al Señor, adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hasta el Negev. Y vemos entonces que Abraham continúa un patrón de alabanza y de adoración que iba a marcar su vida para siempre, que iba a hacer un cambio significativo, no solo en su vida, pero en la vida de otras personas, al él ser obediente. Y eso también es clave, porque él nos muestra que la alabanza es parte integral de una vida de fe, una vida de obediencia, especialmente en medio del cambio, especialmente en medio de la transición, en esos momentos de dificultades, en esos momentos inciertos, en ese periodo de cambio que quizás no queremos o no nos gusta o nos sentimos inseguros. Abraham alabó el nombre de Dios y hoy nos anima y nos recuerda que eso es parte integral,
que nosotros también alabemos a Dios y exaltemos su nombre en medio de esta transición, en medio de eso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Que podamos recordar quién es Dios y que Él es quien merece honra y gloria. Entonces, cuando Dios te llame, o quizás Dios te está llamando a hacer un cambio, a dar un paso de fe, a empezar un periodo de transición, y quizá en tu mente está insegura o no clara, ¿no? ¿Cómo estoy seguro? Porque no tengo todo claro. No lo sé todo, no tengo todos los detalles. Quiero que recuerdes lo siguiente, que cuando Dios te llama, simplemente con fe obedezcamos el llamado de Dios y que alabemos su nombre durante la transición y el periodo de espera. Que simplemente obedezcamos, que caminemos y que alabemos su nombre, que confiemos que Él es quien va a dirigir nuestros pasos. Y en todo este mes hemos hablado precisamente de eso. Hemos hablado del hecho que Dios es el que va a darnos dirección, que Dios es el que se encarga de todos los detalles. Si nosotros simplemente debemos obedecer ese llamado en nuestra vida. Y sabes, yo no sé en qué periodo de transición tú puedas estar o en qué cambio estás tú este día. Pero hoy quiero animarte a que con fe demos y respondamos ese llamado de Dios. Con fe demos esos pasos, obedezcamos, aunque no esté todo claro, aunque esté un poco incierto, aunque no lo veamos todo detallado. Que confiemos que Dios está al control y que Él va a cuidar de nosotros y que Él va a hacer y cumplir su promesa en nuestras vidas. Así que ahí donde estás quiero que podamos orar para que Dios pueda traer en ti esa paz y esa seguridad y para que con fe des ese cambio, des ese paso que empieza un periodo de transición en tu vida. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres grande, gracias porque tú eres fiel. Señor, gracias porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, porque tu palabra, Señor, es esa guía en nuestra vida. Señor, gracias porque a través de Abraham tú nos hablas este día y nos recuerdas que tú eres fiel, Señor, y que cuando tú nos llamas, que nuestra respuesta sea inmediata y que obedezcamos, aunque no tengamos claridad, aunque no lo entendamos todo, pero que podamos realmente estar seguros que tú te encargarás de los detalles. Señor, yo te pido que personas, hombres, mujeres, jóvenes que están este día, Señor, experimentando un periodo de cambio, están experimentando una transición, están en medio de un periodo difícil, quizás incierto. Señor, que tú puedas traer esa claridad y esa paz en sus vidas, Señor, y aunque no lo tengan todo detallado y aunque no escuchen todo, Señor, eso que tú tienes para sus vidas, que ellos con fe puedan dar ese paso, seguros, sabiendo que tú vas a cuidar de ellos, Señor, y que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas a través de sus vidas. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, porque, Señor, yo sé que el día de hoy ha tocado nuestro corazón, Señor, y ha permitido que podamos dejar de estar inseguros, pero que nos sentamos seguros y confiados en caminar en tu dirección y en tu llamado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amigo, amiga, quiero que recuerdes que Dios nos promete estar a nuestro lado en medio de este periodo de transición y cambio en nuestras vidas, pero que podamos estar seguros que cuando Él nos llama, como lo hizo en la vida de Abraham, que no le dio detalles, que no le dio toda la información, que hasta cierto punto habían cosas inciertas, no claras en su vida y que puede ser la misma circunstancia en tu vida hoy, incierta, quizá no clara, pero que podamos estar seguros y con fe demos esos pasos porque Él nos sostiene en su mano. Y así como lo hizo con Abraham, Él nos sostiene hoy en su mano y nos está diciendo: hijo mío, confía en mí y verás lo grande y maravilloso que tengo para ti y que va a ser de bendición y de honra y gloria a mi nombre y en la vida de muchas otras personas. Así que el día de hoy yo te animo a que demos esos pasos confiados porque Dios está con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.